El espionaje no es una invención moderna, ni siquiera medieval. Desde el momento en que los seres humanos comenzaron a organizarse en ciudades, en clanes, en imperios, surgió una necesidad inevitable, la de saber lo que el otro piensa, planea o teme. Y también la necesidad inversa, proteger la propia información. Así nació la figura del espía, el intermediario invisible entre la verdad y la sospecha. Mucho antes de que existiera la palabra inteligencia aplicada al poder, ya existían quienes la recolectaban con sigilo, disfrazados de comerciantes, viajeros, soldados, o simplemente caminando entre la multitud con los oídos muy atentos. En el antiguo Egipto, el espionaje ya estaba integrado en la lógica militar y política del imperio. Ramsés II, uno de los faraones más célebres, casi cayó víctima de una maniobra de desinformación en la famosa batalla de Kadesh. Según inscripciones encontradas en templos, 2 supuestos desertores hititas fueron capturados por las tropas egipcias. Ramsés los interrogó y obtuvo información falsa. Le aseguraron que el enemigo estaba lejos, cuando en realidad ya se encontraba muy cerca. El ejército egipcio fue sorprendido, y aunque la batalla terminó en un empate propagandístico, marcó un antes y un después en el uso de la mentira organizada como arma militar. Es, quizás, uno de los primeros ejemplos documentados de contraespionaje fallido. En la antigua China, el espionaje fue no solo practicado, sino teorizado hasta convertirse en arte. Sun Tzu dedicó el último capítulo de su tratado, El arte de la guerra, exclusivamente a los espías. Allí clasifica 5 tipos: el local, el interno, el doble, el sacrificado y el superviviente. Cada uno con una función concreta dentro de una operación estratégica. Lo más notable no es la clasificación, sino el concepto que subyace. Para Sun Tzu, la información no es un apoyo a la guerra, es la base de la guerra. Un general que no domina el arte del espionaje, decía, está condenado a ser vencido sin comprender por qué. Y esta idea no era solo teoría. Durante la dinastía Han, se desarrolló un complejo sistema de vigilancia sobre los territorios conquistados. Espías imperiales recorrían las fronteras, disfrazados de monjes o mercaderes, evaluando la lealtad de las élites locales y registrando cualquier rumor de rebelión. En muchas ocasiones, los informes que estos agentes redactaban eran más valorados que los datos militares. Sabían si un gobernador era corrupto, si una ciudad estaba descontenta, si el clima era propicio para una invasión. El espionaje, en China, era un complemento de la diplomacia y una garantía del orden imperial. Algo similar ocurría en la India, donde el tratado Arthashastra, atribuido a Chanakya, consejero del emperador Chandragupta Maurya en el siglo IV, establecía un sistema meticuloso para gobernar a través de la información. En sus capítulos dedicados al espionaje, se describe la necesidad de tener agentes infiltrados en todos los sectores de la sociedad, desde templos hasta prostíbulos, desde casas nobles hasta mercados callejeros. Se proponía usar a actores ambulantes, mendigos fingidos y mujeres entrenadas para seducir y manipular a enemigos del Estado. Todo valía si el objetivo era la estabilidad. Pero lo más intrigante es que este sistema no se usaba solo contra rivales externos. Gran parte del espionaje estaba orientado a controlar a los propios funcionarios del imperio. El poder, para sobrevivir, debía espiar incluso a sus servidores más cercanos. En el gran imperio persa, la vigilancia fue elevada a una institución formal. Bajo el gobierno de Darío I, se creó un cuerpo que los griegos conocían como los ojos y oídos del rey.
Estos agentes recorrían las satrapías, las provincias del imperio, recogiendo informes sobre gobernadores, control fiscal, estado de los caminos y rumores entre la población. Eran una mezcla de espías, auditores e inspectores, y reportaban directamente al monarca, sin intermediarios. Esto permitía a Darío mantener una cohesión sorprendente en un imperio que abarcaba desde el actual Irán hasta Egipto. La información fluía por las mismas rutas que el correo imperial, que era tan rápido que Heródoto lo elogió en su obra. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche detienen a estos mensajeros. Y con ellos viajaban también secretos. En Mesopotamia, aunque la documentación es más escasa, se han hallado tablillas cuneiformes con registros de mensajes ocultos, comunicaciones entre ciudades-estado enemigas y usos de símbolos codificados. Las guerras entre Sumeria, Akkad, Babilonia y Asiria no solo se libraban con ejércitos, sino con diplomáticos que actuaban como ojos invisibles del poder. Algunos textos indican que ciertos emisarios llevaban consigo dos informes, uno visible destinado al interlocutor oficial y otro secreto para su rey. Un doble discurso que se repetiría durante siglos en toda relación internacional. El espionaje también se manifestó en formas más sutiles. Rumores falsos difundidos entre esclavos y comerciantes, sobornos para obtener información militar e incluso astrólogos que predecían el comportamiento de los enemigos a partir de datos recolectados por otros medios. En todas las culturas antiguas, los oráculos y los magos eran consultados antes de emprender campañas bélicas. Pero muchas veces, estos sabios contaban ya con informes de primera mano disfrazados de intuición divina. Hasta este punto del relato, algo se hace evidente. El espionaje era ubicuo, transversal y sorprendentemente sofisticado. No respondía solo a la guerra, sino también al comercio, la diplomacia, la religión e incluso la vida cotidiana. Desde el amanecer de las civilizaciones, la información ha sido tan valiosa como el oro y tan peligrosa como la espada. Y los que sabían cómo obtenerla, rara vez salían en los libros de historia. Mientras en Oriente el espionaje era sistemático, en Occidente comenzaba a tomar formas diferentes. En Grecia y Roma, en las cortes medievales de Europa y en los confines del Japón feudal, el arte de espiar adoptaría nuevos rostros, nuevos métodos y nuevas leyendas. El espionaje se entrelazaba con la política, la guerra y el prestigio personal. Esparta, por ejemplo, cultivaba el arte del sigilo desde la niñez. Los jóvenes eran entrenados no solo para luchar, sino para moverse sin ser vistos, observar sin ser notados y sobrevivir con astucia. A través de la cripteia, una institución de vigilancia secreta, los espartanos enviaban a jóvenes a espiar y controlar a los ilotas, la clase sometida. Era un sistema interno de represión y observación, una forma primitiva pero efectiva de control social que combinaba brutalidad con discreción. Atenas, aunque menos hermética, también empleaba el espionaje, sobre todo en el ámbito diplomático. La figura de Alcibíades resume la ambigüedad moral del espía. Fue general, político y traidor, según a quien se le pregunte. Cambió de bando varias veces durante las guerras del Peloponeso, sirviendo a Atenas, Esparta y Persia, entregando a cada uno lo que el otro más temía. Su inteligencia, carisma y falta de lealtad lo convirtieron en una figura odiada y admirada por igual. No era un espía en el sentido formal, pero sí en la práctica. Usaba información como moneda y la traición como táctica. El Imperio Romano elevó el espionaje a un nivel institucional. Los frumentari
una especie de correos militares, se transformaron gradualmente en agentes de inteligencia encargados de supervisar a los gobernadores provinciales, interceptar rumores de rebelión y vigilar a la nobleza. No solo eran espías en sentido militar, sino también político y administrativo. Informaban directamente al emperador, evitando así la burocracia del Senado. Más tarde, bajo Diocleciano surgirían los agentes in rebus, aún más especializados y organizados, responsables de coordinar informes secretos, recopilar datos y mantener la red de vigilancia del imperio. Roma no solo espiaba a sus enemigos externos, sino también a sus propios ciudadanos, especialmente durante los reinados más paranoicos. Emperadores como Nerón o Domiciano mantenían redes de informantes que vigilaban a los senadores, filósofos y escritores. La libertad de expresión era peligrosa cuando un esclavo en la casa podía ser agente del Estado. Bizancio heredó estas prácticas y las perfeccionó. La corte de Constantinopla era célebre por su sutileza política. Los embajadores bizantinos no eran simples representantes diplomáticos, sino agentes dobles con entrenamiento específico. Se infiltraban en otras cortes, evaluaban alianzas, sobornaban consejeros y recopilaban datos sobre ejércitos y planes militares. A menudo, sabían más sobre los reinos bárbaros que los propios gobernantes locales. Su información alimentaba no solo la política exterior del imperio, sino también sus maniobras internas. Bizancio entendía que un secreto a tiempo podía evitar una guerra, y una mentira bien colocada podía provocar una rebelión. En el mundo islámico, el espionaje fue una herramienta refinada de control político. El Barid, sistema postal y de vigilancia del califato abasí, funcionaba como un sistema de inteligencia paralelo al poder militar. Sus agentes informaban al califa de lo que ocurría en mezquitas, mercados y plazas, alertando sobre agitadores, discursos subversivos o disputas tribales. Se recompensaba la lealtad al Estado y se castigaba la disidencia con base en informes que rara vez se discutían. En territorios tan vastos, la información valía más que un ejército. Saber cuándo actuar era más valioso que tener 1000 lanzas. En Europa, durante la Edad Media, el espionaje se adaptó a las condiciones de una sociedad más fragmentada. Los reinos cristianos y musulmanes que coexistían en la península ibérica intercambiaban información a través de comerciantes, clérigos y cautivos liberados. Las órdenes militares, como los templarios, poseían una red de comunicación propia, segura y eficaz, que muchas veces era utilizada también para recopilar datos sobre enemigos o posibles aliados. Los monasterios y conventos, en apariencia ajenos a los juegos del poder, también servían como puntos de paso para mensajes cifrados o testimonios secretos. En las cortes europeas, los espías se camuflaban de músicos, criados, médicos o amantes. Las alcobas eran tan peligrosas como los campos de batalla. Reinas extranjeras seguían informando a sus países de origen, y los embajadores actuaban como observadores encubiertos. Isabel I de Inglaterra construyó, bajo la dirección de su secretario Sir Francis Walsingham, una de las primeras redes de espionaje profesional. Fue él quien descubrió el complot de María Estuardo para asesinar a la reina protestante y devolver el catolicismo al trono inglés. Lo logró interceptando cartas escritas con tinta invisible, ocultas dentro de barriles de cerveza. María fue juzgada y ejecutada, y Walsingham quedó como símbolo de la vigilancia silenciosa al servicio del poder. Italia, en plena efervescencia renacentista, fue cuna de técnicas sofisticadas. En Venecia, la República organizó su propio aparato de espionaje institucional, el Consejo de los 10.
Se recibían denuncias anónimas a través de la boca de los secretos. Ranuras esculpidas en muros públicos donde cualquier ciudadano podía depositar acusaciones contra vecinos, comerciantes o incluso nobles. Los embajadores venecianos llevaban registros meticulosos de todo lo que veían en las cortes europeas. Banquetes, rumores, expresiones faciales de los reyes. Cada dato era valioso. Casanova, conocido por su vida libertina, fue también informante del Estado veneciano, entregando informes sobre comportamientos peligrosos de ciudadanos notables. Espiar era, muchas veces, el precio del privilegio. En Japón, el espionaje tomó formas más codificadas y, con el tiempo, mitificadas. Los shinobi, más conocidos como ninjas, no eran asesinos invisibles como en el folclore moderno, sino expertos en infiltración, sabotaje y recolección de información. Trabajaban para los daimios en disputas territoriales o por encargo del shogunato. Se disfrazaban como campesinos, artesanos o monjes errantes. Su misión no era matar, sino saber cuántos hombres tenía el enemigo, dónde dormían, qué caminos usaban. Algunos recopilaban información durante semanas antes de desaparecer sin dejar rastro. La eficacia residía en no ser vistos nunca. En el Imperio Otomano, el espionaje fue una herramienta de equilibrio. El sultán mantenía informantes en todas las provincias, e incluso dentro de los harenes reales. Las embajadas extranjeras estaban controladas con una mezcla de cortesía diplomática y vigilancia implacable. Los visires sabían que cualquier palabra mal dicha podía llegar al oído del monarca. Se intercambiaban cartas cifradas, se entrenaban agentes en lenguas extranjeras y se establecían redes de información en los Balcanes, el norte de África y el corazón de Europa. En Mesoamérica el espionaje también tenía su lugar. Entre los mexicas, los pochtecas, comerciantes de largo recorrido, actuaban como emisarios secretos del Tlatoani. Aprovechaban su paso por otras ciudades para recopilar información sobre defensas, riquezas y posibles alianzas. Cuando regresaban, sus informes eran evaluados junto a augurios y señales astrales. La guerra, para los aztecas, no comenzaba con el primer golpe, sino con el primer susurro. El espionaje hasta este punto de la historia había demostrado ser una constante. Sin importar el idioma, la religión o la forma de gobierno, toda sociedad que alcanzaba el poder necesitaba mirar en la oscuridad. Y para mirar en la oscuridad, hacen falta ojos que sepan no ser vistos. A medida que el mundo avanzaba hacia la Edad Moderna, el espionaje dejó de ser una práctica de circunstancias para convertirse en una disciplina con estructura, con especialistas, con recursos asignados y con impacto directo en decisiones de Estado. Durante los siglos XVII y XVIII, en plena expansión colonial y conflicto entre potencias europeas, se consolidó el espionaje diplomático y militar como un elemento esencial de la geopolítica. Uno de los mayores exponentes de esta evolución fue el Imperio Español, que en su época de apogeo mantuvo una red de espías distribuida por Europa, América y el norte de África. A través de los virreyes, los inquisidores y los embajadores, se enviaban y recibían informes constantes sobre movimientos políticos, rumores de rebelión o amenazas protestantes. Espías hispanos actuaron en Flandes durante las revueltas y en las colonias para contener levantamientos indígenas o tentativas de independencia temprana. En muchos casos, las órdenes religiosas como los jesuitas funcionaban como canal de recolección de datos estratégicos disfrazados de informes eclesiásticos. En Francia, el espionaje floreció bajo el reinado de Luis XIV. Su ministro Jean-Baptiste Colbert no solo controlaba la economía, sino también el flujo de información. Se interceptaban cartas,
Se escuchaban conversaciones en salones nobles y se vigilaban a los embajadores extranjeros con una habilidad casi teatral. El absolutismo francés exigía una vigilancia constante. El monarca era el Estado y, por tanto, cualquier amenaza era una amenaza personal. Espiar se convirtió en una extensión natural de gobernar. La invención de métodos de cifrado más complejos permitió que la información circulara con más seguridad, pero también con mayor sofisticación en su análisis. Las cartas cifradas, los alfabetos ocultos, los símbolos numéricos, las tintas invisibles y las técnicas de ocultamiento en objetos cotidianos marcaron una nueva etapa. Ya no bastaba con escuchar. Ahora había que descifrar. La criptografía, heredera directa de los métodos usados por Julio César o los emperadores bizantinos, comenzó a profesionalizarse. Italia, aunque fragmentada políticamente, continuaba a la vanguardia del espionaje. Los estados papales mantenían espías entre sus propios cardenales, y los servicios de inteligencia de la ciudad de Génova o de los Médici en Florencia competían en astucia con los de potencias más grandes. Las universidades italianas incluso formaban expertos en escritura cifrada, que luego eran contratados por embajadas o casas reales. En muchos sentidos, el Renacimiento no solo fue un renacer del arte, sino también de la inteligencia aplicada al poder. Hacia finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, el espionaje adoptó nuevas formas. El caos político interno convirtió a París en una ciudad plagada de ojos invisibles. El Comité de Salud Pública utilizaba espías para controlar la lealtad ideológica de ciudadanos, funcionarios y militares. No se espiaba al enemigo externo, sino al vecino, al hermano, al compañero de filas. La información se volvió paranoia, y la paranoia, control. Y entonces llegó Napoleón Bonaparte. Para él la guerra no era únicamente una cuestión de estrategia en el campo de batalla. Era, sobre todo, una cuestión de información. Napoleón diseñó una red de espías e informantes que abarcaba desde las aldeas bávaras hasta los puertos egipcios. Antes de que su ejército marchara, ya había mapas, croquis de fortalezas enemigas, evaluaciones morales de la población local y análisis de posibles aliados. En muchas ocasiones, la batalla estaba ganada antes de que el primer cañón disparara. Napoleón también comprendía el poder de la desinformación. Difundía rumores sobre movimientos ficticios de sus tropas, alteraba números para intimidar a los enemigos y utilizaba periódicos como herramientas de propaganda disfrazada. Su dominio del espionaje fue tal que incluso después de ser derrotado, muchas de sus técnicas siguieron usándose en Europa durante décadas. Por supuesto, sus enemigos no se quedaron atrás. El Reino Unido desarrolló una red de inteligencia que operaba desde Gibraltar hasta Viena, pasando por embajadas, consulados y comerciantes con doble identidad. En este contexto, los diplomáticos dejaron de ser meros representantes para convertirse en recolectores de datos. Cada carta enviada, cada encuentro en un salón extranjero, cada informe de viaje era potencialmente un documento estratégico. Con el siglo XIX llegó la formalización. Las grandes potencias comenzaron a crear oficinas permanentes de inteligencia. Prusia, Rusia, Austria y Gran Bretaña fundaron departamentos destinados exclusivamente a la recopilación de información militar y política. Se sistematizaron los entrenamientos, se elaboraron manuales, se estandarizaron los protocolos. El espionaje dejaba de depender de individuos astutos y pasaba a ser un instrumento burocrático, con cadena de mando, presupuesto asignado y objetivos concretos. También cambió el tipo de espía. Ya no era siempre el aristócrata o el diplomático con acceso a salones. Ahora aparecía el agente profesional,
entrenado para pasar desapercibido, capaz de hablar varios idiomas, experto en codificación, con nervios de acero y una vida falsa cuidadosamente construida. Era, en muchos sentidos, el precursor del espía moderno. No tan glamuroso como los de las novelas, pero infinitamente más eficaz. Al llegar las últimas décadas del siglo XIX, con el avance del telégrafo, el espionaje comenzó a acelerar su ritmo. Las comunicaciones eran más rápidas, pero también más vulnerables. Interceptar cables, intervenir mensajes o manipular códigos se convirtió en un nuevo frente de guerra silenciosa. Ya no se espiaba solo para prevenir una invasión. Se espiaba para controlar mercados, influir en elecciones, condicionar tratados. La entrada al siglo XX trajo consigo un cambio radical en la escala, la complejidad y la brutalidad de los conflictos. La Primera Guerra Mundial no solo fue la primera gran guerra industrial, sino también el escenario donde el espionaje moderno empezó a tomar forma. Se abandonaron las estructuras improvisadas del siglo XIX para dar paso a departamentos de inteligencia organizados, equipados con nuevas tecnologías y sistemas jerárquicos. El Reino Unido fundó el MI6 en 1909, oficialmente llamado Servicio Secreto de Inteligencia. Alemania, por su parte, contaba con la Abteilung Erste CB, la sección de inteligencia militar del Estado Mayor. Francia tenía su Deuxième Bureau y Austria-Hungría su propia red de informadores y espías. Por primera vez en la historia moderna, los países movilizaban recursos estatales específicamente para el espionaje. Ya no se trataba de diplomáticos discretos o generales astutos. Era una maquinaria dedicada. Uno de los nombres más célebres y controvertidos de este periodo fue Mata Hari. Nacida como Margaretha Zell, esta bailarina neerlandesa se convirtió en un símbolo del espionaje glamoroso y letal. Usaba su fama y atractivo para relacionarse con altos mandos militares y diplomáticos, principalmente en Francia y Alemania. En 1917 fue arrestada y ejecutada por los franceses, acusada de ser una espía doble. Sin embargo, los archivos desclasificados y los análisis modernos sugieren que su verdadero papel fue, como mucho, el de una informante menor. Su caso fue inflado por propaganda de guerra y por la necesidad de encontrar una figura culpable. Lo cierto es que la figura de Mata Hari ayudó a crear el arquetipo de la espía seductora que se infiltraba en los círculos más poderosos sin levantar sospechas. Más allá del mito, el espionaje durante la Primera Guerra Mundial se caracterizó por la interceptación de comunicaciones, el uso de códigos y la creación de redes clandestinas. Las palomas mensajeras fueron ampliamente utilizadas para transmitir mensajes entre líneas enemigas y en algunos casos fueron incluso entrenadas para regresar bajo fuego cruzado. Se interceptaban telégrafos, se descifraban mensajes cifrados y se utilizaban libros de código para comunicarse entre mandos. Uno de los episodios más significativos en este ámbito fue la interceptación del telegrama Zimmermann. En 1917, Alemania envió un mensaje secreto a México, proponiendo una alianza militar en caso de que Estados Unidos entrara en la guerra. A cambio, México recibiría el apoyo para recuperar los territorios perdidos de Texas, Nuevo México y Arizona. El mensaje fue interceptado por los británicos, descifrado y compartido con los estadounidenses, lo cual contribuyó significativamente a la entrada de Estados Unidos en la guerra. Fue un triunfo del espionaje y la criptografía, y un claro ejemplo de cómo una sola información bien obtenida puede cambiar el rumbo de la historia. La Primera Guerra también vio el surgimiento de agentes menos conocidos pero altamente eficaces. En Bélgica, por ejemplo,
La condesa Lillian Cabell operaba una red de evasión que ayudaba a soldados aliados atrapados detrás de las líneas enemigas. Fue capturada por los alemanes y ejecutada, convirtiéndose en una mártir para la causa aliada. Estas redes, similares a las que aparecerían más tarde durante la Segunda Guerra Mundial, mostraban que el espionaje no era solo cosa de hombres entrenados en oficinas secretas, sino también de ciudadanos comunes movidos por ideales o lealtades. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el espionaje alcanzó un nivel de sofisticación sin precedentes. La guerra ya no se libraba únicamente con tanques y aviones, sino con códigos, dobles agentes, sabotajes y desinformación planificada al milímetro. Uno de los centros neurálgicos de esta guerra invisible fue Bletchley Park, en Inglaterra. Allí, en una antigua mansión reconvertida en cuartel de inteligencia, trabajaron miles de personas para descifrar los mensajes alemanes codificados por la temida máquina Enigma. Entre ellos estaba Alan Turing, matemático brillante que desarrolló una máquina capaz de automatizar el proceso de descifrado. Este logro permitió conocer los movimientos del ejército alemán, los planes navales de los U-Boots y las operaciones aéreas de la Luftwaffe. Se estima que el trabajo realizado en Bletchley Park acortó la guerra en al menos 2 años. Lo extraordinario es que, para proteger el secreto, los aliados no siempre actuaban sobre la información que recibían. En ocasiones dejaban que un ataque ocurriera para no levantar sospechas en los alemanes. Era un precio frío y terrible que se pagaba para ganar a largo plazo. La lógica del espionaje se convirtió en una partida de ajedrez moralmente ambigua. Mientras tanto, los estadounidenses creaban su propia estructura, la Office of Strategic Services, OSS, precursora de la futura CIA. La OSS reclutaba agentes en todo el mundo, entrenaba a saboteadores, infiltraba espías en la Francia ocupada y colaboraba con los movimientos de resistencia. Su operación más conocida fue la colaboración con la resistencia francesa, a la que proporcionaron armas, radios y entrenamiento para preparar el terreno antes del desembarco de Normandía. Esta información era procesada y verificada, y muchas veces daba lugar a investigaciones encubiertas o arrestos inmediatos. La desconfianza se convirtió en método y la vigilancia en virtud cívica. La guerra invisible se volvería global, tecnológica, profesional. El espía ya no sería un actor de fondo, sino protagonista de la historia. Los británicos, por su parte, llevaron a cabo la Operación Mincemeat, un ejemplo magistral de desinformación. Hicieron pasar por un oficial británico muerto el cadáver de un vagabundo, al que vistieron con uniforme militar y documentos falsos que sugerían un ataque aliado por Grecia en lugar de Sicilia. El cadáver fue arrojado al mar con la esperanza de que cayera en manos alemanas. Funcionó. Hitler desvió tropas al lugar equivocado, facilitando el verdadero ataque aliado en Sicilia. Fue un golpe maestro, logrado sin una sola bala. La guerra también estuvo plagada de espías dobles. Uno de los más efectivos fue Juan Pujol García, un español que ofreció sus servicios a los nazis y luego se convirtió en agente doble para los británicos bajo el nombre clave Garbo. Creó una red falsa de más de 20 supuestos espías ficticios que proporcionaban a Alemania información cuidadosamente elaborada, pero falsa. Su labor fue crucial para engañar a los nazis sobre la fecha y lugar del día D. Estas operaciones, invisibles para la mayoría de los soldados y civiles, movían los hilos del conflicto desde las sombras. Mientras en el frente los hombres combatían, en la retaguardia se libraba otra guerra, más silenciosa, más cerebral y quizás aún más decisiva. Y justo cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, el mundo creyó respirar aliviado. Pero el fin del conflicto
trajo consigo otra clase de tensión. Una guerra sin disparos directos, pero plagada de espías, engaños, traiciones y tecnología cada vez más sofisticada. Cuando las bombas dejaron de caer en Europa y los campos de batalla quedaron en silencio, comenzó una guerra diferente. Una guerra sin trincheras, sin frentes definidos, pero igual de intensa. La Guerra Fría. Dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaron en todos los terrenos posibles, excepto en uno abierto. Y el espionaje se convirtió en el arma principal de ese conflicto. Si la Segunda Guerra Mundial enseñó a los gobiernos el valor de la información, la Guerra Fría lo convirtió en una obsesión institucionalizada. La CIA, nacida en 1947 de las cenizas de la OSS, se consolidó como el brazo secreto del poder estadounidense. Mientras tanto, en la URSS, el temido KGB se erigía no solo como agencia de inteligencia externa, sino también como aparato de vigilancia interna. Ambas potencias construyeron redes de agentes, informantes, dobles espías y sistemas de contrainteligencia que alcanzaban todos los rincones del planeta. Uno de los rostros más emblemáticos de esta guerra oculta fue Kim Philby, miembro del MI6 británico y parte del grupo conocido como los 5 de Cambridge. Jóvenes reclutados por la Unión Soviética en la década de 1930. Philby ascendió en los rangos del servicio secreto británico hasta convertirse en jefe de la sección responsable de espiar a los soviéticos. Todo ese tiempo, filtraba información directamente a Moscú. Su traición fue devastadora. Comprometió operaciones enteras, provocó ejecuciones de agentes occidentales y destruyó la confianza entre aliados. Cuando fue descubierto, logró escapar a la URSS, donde vivió protegido hasta su muerte, sin remordimientos conocidos. Pero Philby no fue el único. Aldrich Ames, alto funcionario de la CIA, pasó información a la KGB durante años. A cambio de dinero, reveló la identidad de decenas de agentes norteamericanos en territorio soviético, muchos de los cuales fueron ejecutados. El caso de Ames reveló que incluso las instituciones mejor financiadas podían ser vulnerables desde dentro. La desconfianza se volvió norma y la paranoia parte del protocolo. La Guerra Fría convirtió el planeta entero en un tablero de ajedrez. Cada embajada podía ser una base de operaciones encubierta. Cada conferencia internacional, una oportunidad para el espionaje. Se colocaban micrófonos en muebles, se perforaban paredes, se entrenaban palomas mensajeras con cámaras en miniatura. El espionaje tecnológico creció de manera exponencial. Uno de los episodios más tensos fue el incidente de Lu-2. En 1960, un avión espía estadounidense que volaba a gran altitud sobre territorio soviético fue derribado por un misil. El piloto, Francis Gary Powers, fue capturado y juzgado en Moscú. Estados Unidos negó inicialmente que se tratara de una misión de espionaje, pero las pruebas eran irrefutables. La crisis diplomática fue intensa y dejó claro que los cielos también eran territorio en disputa. A medida que la tecnología avanzaba, el espionaje dejó de ser exclusivamente humano. Se desarrollaron sistemas de vigilancia satelital, aviones espía, estaciones de escucha y redes de interceptación de comunicaciones. En Berlín, los aliados occidentales cavaron un túnel subterráneo para interceptar las líneas telefónicas soviéticas. La operación fue traicionada por un doble agente antes de completarse, pero fue una muestra del ingenio y la desesperación con que ambas partes operaban. Otro punto neurálgico fue el puente Glienicke, que conectaba Berlín Occidental con Potsdam, en la RDA.
En ese lugar se realizaron múltiples intercambios de prisioneros, muchos de ellos espías capturados por ambas potencias. El puente, que hoy puede cruzarse como cualquier otro, fue durante décadas un símbolo del espionaje internacional, donde hombres sin identidad, cuyas vidas eran solo piezas en una estrategia mayor, volvían o desaparecían para siempre. En América Latina, África y Asia, el espionaje no se limitaba a la recopilación de datos. Se convertía en intervención directa. La CIA participó en golpes de Estado, financiación de movimientos anticomunistas, infiltración de partidos políticos y manipulación mediática. La URSS, a su vez, apoyaba insurgencias, entrenaba guerrillas y enviaba asesores encubiertos. En países como Cuba, Vietnam, Chile, Angola o Afganistán, las agencias de inteligencia libraban batallas subterráneas, a veces con consecuencias devastadoras. Pero no todo era eficacia y precisión. El espionaje en la Guerra Fría también fue terreno fértil para los errores grotescos, las sospechas infundadas y las conspiraciones delirantes. Se llegó a experimentar con control mental, como en el infame proyecto MKUltra, donde la CIA estudió el uso de drogas como el LSD para manipular la conducta humana. Muchos de estos experimentos terminaron mal, con víctimas ignoradas y resultados cuestionables. Sin embargo, reflejan hasta qué punto la obsesión por el control y la información podía llevar a las agencias más poderosas. En la URSS, la vigilancia interna del KGB era tan extendida que la idea de privacidad prácticamente desapareció. Escritores, científicos, músicos, incluso niños, eran vigilados. Se escuchaban conversaciones, se abrían cartas, se grababan reuniones. Se creaba un archivo de cada ciudadano sospechoso. Vivir en la URSS durante la Guerra Fría era vivir bajo el peso invisible de una mirada constante. Y sin embargo, en medio de toda esa tensión, también surgieron casos humanos, a veces trágicos, a veces absurdos. Espías que vivieron dobles vidas durante décadas, que tuvieron familias en ambos lados del telón de acero. Agentes que, tras la caída del muro de Berlín, descubrieron que sus amigos más cercanos eran informantes encubiertos. Traiciones que no fueron por ideología, sino por amor, miedo o ambición. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, el mundo creyó que el espionaje entraría en una era más tranquila. Pero lo cierto es que solo cambió de forma. La Guerra Fría terminó, pero el espionaje no. Al contrario, se volvió más complejo, más global, más invisible. El enemigo ya no era solo un Estado, sino redes, organizaciones, individuos o algoritmos. Lo que vino después fue otra clase de guerra. Una que ya no se libra tanto con agentes encubiertos en embajadas, sino con cables submarinos, servidores, metadatos y pantallas. Una guerra donde no sabemos con certeza quién vigila, ni por qué. Y es precisamente en ese territorio donde nos adentramos a continuación. La caída del muro de Berlín marcó un hito simbólico, el fin de la Guerra Fría. Pero no fue, como muchos pensaron, el fin del espionaje. Fue el comienzo de su transformación. Las agencias de inteligencia, lejos de desaparecer, adaptaron sus herramientas a un mundo interconectado, veloz, intangible. El enemigo ya no tenía rostro, uniforme ni ideología clara. Podía estar en cualquier parte, en un servidor, en una llamada, en una línea de código. Así nació el espionaje digital. Durante el último tramo del siglo XX y especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la seguridad nacional se convirtió en la prioridad absoluta para muchas potencias. La vigilancia dejó de estar limitada a objetivos militares o diplomáticos
y pasó a ser parte del día a día de millones de ciudadanos. Bajo la promesa de proteger, se establecieron sistemas de monitoreo masivo que espiaban mucho más allá de lo que cualquier dictadura del siglo XX habría imaginado posible. En este nuevo paradigma, el espionaje ya no requería espías con gabardina ni documentos falsos. Bastaba una conexión a Internet, una autorización administrativa y un algoritmo. Estados Unidos lideró este cambio a través de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, un organismo históricamente opaco que operaba a la sombra del Pentágono y que ahora extendía sus redes por todo el mundo. En 2013, un joven técnico en sistemas llamado Edward Snowden, excontratista de la NSA, reveló al mundo el tamaño real de esa maquinaria de vigilancia. A través de miles de documentos clasificados, filtrados a periodistas de confianza, Snowden demostró que la NSA no solo espiaba a enemigos potenciales, sino a sus propios ciudadanos, a gobiernos aliados y a empresas tecnológicas. El programa PRISM, por ejemplo, permitía el acceso directo a datos de usuarios de compañías como Google, Facebook, Microsoft o Apple. No solo correos electrónicos, también llamadas, historiales de búsqueda, ubicaciones, contactos y más. La filtración de Snowden fue una bomba. Expuso que la privacidad era, en el fondo, una ilusión moderna. Que cada mensaje enviado, cada foto compartida, cada conversación telefónica, podía ser almacenada, revisada y analizada sin conocimiento del usuario. Gobiernos de todo el mundo expresaron su indignación, incluso aquellos que también tenían sus propios sistemas similares. El debate sobre seguridad versus privacidad se volvió inevitable. Snowden, acusado de traición por Estados Unidos, se exilió en Rusia, donde permanece hasta hoy. Para algunos, es un héroe moderno, defensor de las libertades individuales. Para otros, un traidor que debilitó los sistemas de defensa occidentales. Lo que es indiscutible es que su acto cambió para siempre la forma en que percibimos la tecnología, la vigilancia y el poder estatal. Pero Snowden no fue el único. Unos años antes, había surgido una plataforma llamada Wikileaks, fundada por Julian Assange, un activista y programador australiano. Su objetivo era publicar información filtrada que revelara abusos de poder. Uno de sus mayores golpes llegó en 2010, cuando difundió miles de cables diplomáticos y documentos militares clasificados de Estados Unidos. Entre ellos, videos de ataques a civiles en Irak y Afganistán, informes sobre torturas y análisis internos sobre gobiernos extranjeros. La filtración, proporcionada por la analista de inteligencia Chelsea Manning, desató un escándalo internacional. Por un lado, mostró el verdadero rostro de muchas operaciones encubiertas. Por otro, puso en peligro a informantes y diplomáticos al revelar sus identidades. Assange fue perseguido legalmente. Se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres y tras años de encierro fue finalmente arrestado. Su destino aún está en disputa, pero el mensaje que dejó es claro. En la era digital, los secretos son más frágiles, más vulnerables, más explosivos. Las filtraciones, sin embargo, no son la única cara del espionaje moderno. Los sistemas como Xkeyscore, uno de los programas revelados por Snowden, permiten a un analista buscar cualquier dato sobre prácticamente cualquier persona. Correos, chats, búsquedas, conexiones entre dispositivos. Se puede mapear una red entera de relaciones sociales en segundos. La idea de que una persona puede ser vigilada durante años sin saberlo, sin ser acusada, sin defensa legal, se volvió una realidad cotidiana. Incluso los líderes mundiales han sido víctimas. En 2013, se supo que la canciller alemana Angela Merkel
había sido espiada durante años por la NSA. Sus conversaciones telefónicas estaban registradas, al igual que las de otros presidentes, ministros y funcionarios de gobiernos aliados. El espionaje ya no diferenciaba entre amigo y enemigo. Se volvió una red que atrapaba todo. Y fuera de los servicios estatales, también surgieron nuevas formas de espionaje protagonizadas por empresas tecnológicas, agencias de marketing y grupos privados. Lo que antes se lograba con micrófonos ocultos, ahora se consigue con aplicaciones que piden permisos innecesarios, cookies que rastrean cada movimiento y plataformas que monetizan hasta el parpadeo. Cada acción en línea genera datos, y cada dato es una mina de oro. En este mundo hiperconectado, el espionaje ya no se oculta detrás de gabardinas ni se realiza en sótanos oscuros. Se camufla en acuerdos de privacidad, en algoritmos de recomendación, en términos y condiciones que nadie lee. Las fronteras entre espionaje, vigilancia, negocio y seguridad están más difusas que nunca. Y sin embargo hay otra cara de esta historia, la del espionaje entre potencias. Porque aunque el ciudadano común esté más expuesto que nunca, los viejos actores, los estados, las grandes agencias, los intereses geopolíticos, siguen jugando su partida en la sombra. Solo que ahora, las armas son códigos maliciosos, virus invisibles y redes infiltradas. En el presente, la guerra silenciosa del espionaje se libra a una velocidad imposible de seguir a simple vista. Ya no se trata solo de interceptar comunicaciones o colocar micrófonos. Hoy, la información no se roba, se infiltra. Se oculta en archivos aparentemente inofensivos, viaja en correos electrónicos manipulados, se instala en servidores remotos y duerme durante semanas hasta activarse en el momento justo. Bienvenidos al mundo del ciberespionaje. Los protagonistas de esta nueva etapa ya no son solo espías con entrenamiento militar, sino también hackers, analistas de sistemas, expertos en seguridad informática y programadores altamente capacitados. Algunos trabajan para estados, otros para empresas privadas, redes criminales o incluso por cuenta propia. La diferencia entre un espía y un hacker es cada vez más delgada y más difícil de rastrear. Uno de los casos más paradigmáticos fue el del virus Stuxnet, descubierto en 2010. Se trataba de un malware altamente sofisticado que infectó las instalaciones nucleares de Irán, específicamente las centrífugas utilizadas para enriquecer uranio. Durante meses, Stuxnet alteró su funcionamiento sin ser detectado, saboteando físicamente el proceso sin provocar alarmas evidentes. Se atribuyó su creación a una colaboración entre Estados Unidos e Israel, aunque nunca ha habido una confirmación oficial. Lo cierto es que Stuxnet cambió las reglas del juego. Por primera vez, un virus informático logró un impacto material en infraestructuras físicas. No solo robaba información, la destruía. Desde entonces, los ataques cibernéticos con fines de espionaje han aumentado exponencialmente. En Estados Unidos, se han detectado múltiples infiltraciones atribuidas a grupos vinculados a gobiernos extranjeros, en especial a China y Rusia. Uno de los más sonados fue el caso SolarWinds, revelado en 2020, donde un grupo presuntamente ligado a Rusia logró insertar código malicioso en una actualización de software que utilizaban miles de empresas e instituciones gubernamentales, incluyendo el Departamento del Tesoro y el Pentágono. Durante meses, los atacantes tuvieron acceso privilegiado a redes internas sin ser detectados. Por su parte, China ha sido acusada en múltiples ocasiones de realizar espionaje industrial a gran escala. Empresas tecnológicas occidentales han denunciado el robo sistemático de propiedad intelectual, diseños, algoritmos y estrategias comerciales.
Algunas filtraciones apuntan a que grupos de hackers, respaldados por el Estado chino, han accedido a información sensible de compañías como IBM, Cisco, Apple y otras. Estos ataques no se realizan de forma directa. Se infiltran en subcontratistas, en cadenas de suministro, en correos maliciosos enviados a empleados desprevenidos. Todo se basa en la paciencia, en la persistencia y en la ingeniería social. El ciberespionaje también afecta a infraestructuras críticas. Redes eléctricas, plantas de agua, sistemas de transporte, hospitales y bancos están constantemente bajo amenaza. En 2021, el ataque al oleoducto Colonial Pipeline en Estados Unidos obligó a cerrar temporalmente el suministro de combustible en gran parte de la costa este. Aunque el móvil fue extorsivo más que político, evidenció lo vulnerables que son incluso los sistemas más protegidos. Basta una línea de código maliciosa para detener una ciudad. A nivel estatal, muchos países han creado unidades especializadas de ciberinteligencia. Estados Unidos tiene el US Cyber Command. China, la unidad 6398. Rusia, el GFRU, con su equipo de hackers, conocido como Fancy Bear. Corea del Norte, con recursos más limitados, ha demostrado ser extremadamente eficaz en el uso ofensivo del ciberespacio, como lo evidenció el ataque a Sony Pictures en 2014, tras la producción de una película satírica sobre Kim Jong-un. Pero no todo es entre gobiernos. Las empresas también espían y lo hacen a escala global. El espionaje corporativo se ha convertido en una industria millonaria. Empresas compiten no solo con innovación, sino con información robada, patentes, procesos internos, negociaciones, estrategias de expansión. Se infiltran perfiles falsos en redes sociales corporativas, se interceptan llamadas de ejecutivos, se compran datos robados en mercados clandestinos. En ocasiones, los responsables son ex empleados, socios traicionados o agencias contratadas por competidores. En este mundo, la ética es flexible y la verdad relativa. Un actor particularmente polémico es la industria del software espía. Empresas privadas, como la israelí NSO Group, desarrollaron programas como Pegasus, capaces de infectar teléfonos móviles sin necesidad de que el usuario haga clic en nada. Una vez dentro, estos programas acceden a cámaras, micrófonos, mensajes, ubicación y contactos. Pegasus fue vendido a varios gobiernos, supuestamente para combatir el terrorismo, pero investigaciones periodísticas revelaron que también fue usado para espiar a periodistas, activistas de derechos humanos, líderes políticos e incluso a jefes de Estado. El caso generó una ola de denuncias y abrió un debate global sobre el control del software de vigilancia. Hoy en día, cualquier persona con un teléfono inteligente es potencialmente vulnerable al espionaje. La diferencia es que a menudo ni siquiera se trata de un acto malicioso. Muchas aplicaciones recogen datos de forma consentida a través de términos de servicio vagos. Nuestras ubicaciones, hábitos de consumo, preferencias políticas y redes sociales son constantemente monitoreadas, analizadas y vendidas a terceros. La línea entre vigilancia con fines comerciales y espionaje encubierto es cada vez más borrosa. Además, el uso de inteligencia artificial ha multiplicado la capacidad de análisis. Ahora es posible cruzar millones de datos en tiempo real, identificar patrones, predecir comportamientos y automatizar decisiones de vigilancia. Sistemas que antes requerían analistas humanos durante días, ahora producen perfiles detallados en segundos. La eficiencia ha aumentado, pero también el potencial de abuso. En este contexto, la privacidad ha dejado de ser un derecho tácito y se ha convertido en una resistencia activa. Cifrar comunicaciones, usar redes privadas,
controlar permisos, evitar dispositivos inseguros, todo forma parte de una nueva conciencia digital. Y sin embargo, cada paso que damos deja una huella. Cada palabra, cada imagen, cada desplazamiento puede ser almacenado, analizado y, llegado el momento, utilizado. El espionaje en el siglo XXI no ha desaparecido. Se ha vuelto omnipresente, invisible y silencioso. Y aunque ya no se disfraza con sombreros ni maletines, sigue cumpliendo la misma función que en los días de Ramsés o Sun Tzu: obtener lo que otros quieren ocultar y hacerlo antes de que lo necesiten. Hoy las agencias de inteligencia no solo esperan a que alguien cometa un error, anticipan, vigilan, predicen. Utilizan inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de datos para detectar patrones sospechosos antes de que ocurra algo. Millones de correos electrónicos y llamadas son revisados automáticamente cada día en busca de palabras clave, comportamientos anómalos o conexiones entre personas aparentemente inocentes. Este tipo de vigilancia ha sido defendido como una herramienta vital para prevenir atentados terroristas y proteger la seguridad nacional. Pero también ha generado críticas sobre su alcance, su opacidad y su potencial para abusos. ¿Quién define qué es sospechoso? ¿Quién controla a los que controlan? Ahora bien, mientras la realidad nos muestra un espionaje cada vez más sofisticado, el imaginario colectivo ha ido por otro camino. En la ficción, el espía sigue siendo una figura romántica, carismática, invencible. El cine, la literatura y la televisión han alimentado durante décadas una versión muy diferente y fascinante del mundo secreto. Mientras el espionaje real se volvía cada vez más invisible, burocrático y técnico, el imaginario popular construía una figura completamente distinta: la del espía elegante, seductor, ingenioso, que resuelve crisis mundiales con un reloj explosivo y una sonrisa impecable. La distancia entre la realidad y la ficción nunca fue tan grande, ni tan eficaz. Porque, al fin y al cabo, ¿qué mejor disfraz para el mundo del espionaje que el mito de la aventura? El ejemplo más emblemático es, sin duda, James Bond, el agente 007, creado por el escritor Ian Fleming en 1953. Bond no solo encarnó al espía británico idealizado, sino que definió un género entero. En sus novelas y, sobre todo, en sus adaptaciones cinematográficas, Bond es un hombre con licencia para matar, gusto por los martinis agitados, una insaciable atracción por mujeres peligrosas y acceso a una colección interminable de gadgets imposibles. Pero tras el glamour y los efectos especiales, James Bond revela una verdad más profunda: el deseo colectivo de dar forma heroica a un mundo de secretos donde, en realidad, nadie es un héroe. Ian Fleming no era ajeno al espionaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para la inteligencia naval británica y tuvo contacto directo con operaciones encubiertas, criptografía y redes de infiltración. Muchas de las ideas que plasmó en sus libros están inspiradas en hechos reales, exagerados o estilizados para el efecto narrativo. Operaciones como la creación de identidades falsas, el uso de señuelos o los engaños diplomáticos aparecen en sus historias con un barniz de aventura, pero con un corazón auténtico. Fleming entendía perfectamente la tensión entre el deber y la traición, entre la obediencia y la autonomía. En Bond proyectó un espía que no solo cumplía órdenes, las desafiaba. El éxito de 007 fue tan enorme que otros universos se construyeron a su alrededor, en diferentes estilos y con distintas aproximaciones. En la literatura, autores como John le Carré
ofrecieron un contrapunto radical. Sus novelas, como El espía que surgió del frío o El topo, retratan el espionaje con una crudeza melancólica. Nada de glamour, ningún coche deportivo, ni relojes explosivos. Sus espías son burócratas cansados, manipulados por sistemas que les exigen renunciar a todo, incluso a su alma. George Smiley, el protagonista de muchas de sus novelas, es lo opuesto a Bond. Reservado, inseguro, envejecido, profundamente humano. La prosa de Le Carré no embellece la traición, la desnuda. El cine, sin embargo, ha oscilado entre estos dos extremos. En los años 60 y 70, mientras el mundo real lidiaba con escándalos como el Watergate o la guerra de Vietnam, el cine espía ofrecía evasión. Películas como From Russia with Love o Thunderball convertían la Guerra Fría en una serie de misiones exóticas con villanos caricaturescos. Pero también surgieron films más sobrios y críticos, como Los 3 días del Cóndor o Todos los hombres del presidente, que mostraban el espionaje como una herramienta de control interno más que de defensa nacional. En las décadas posteriores, el género se diversificó. Surgieron figuras como Jason Bourne, un espía amnésico perseguido por su propia agencia, en una saga que explora los dilemas éticos del entrenamiento militar extremo, la manipulación de la identidad y la erosión de la voluntad personal. The Bourne Identity y sus secuelas reflejan el miedo contemporáneo a la deshumanización del espía. Ya no se trata solo de secretos, sino de hombres construidos artificialmente para obedecer sin cuestionar. También está la serie Mission Impossible, que toma elementos del realismo pero los mezcla con acción al límite, identidades falsas, máscaras digitales y equipos imposibles. Aunque más cercana al entretenimiento que a la denuncia, su éxito demuestra cómo el espionaje sigue siendo un marco narrativo irresistible para el cine de acción. En televisión, series como Homeland, The Americans o 24 han explorado el lado más psicológico y emocional del espionaje. Aquí ya no se trata tanto de gadgets o acción, sino de lealtades divididas, dobles vidas y decisiones morales insoportables. The Americans, en particular, destaca por mostrar a una pareja de espías soviéticos infiltrados en la América de los años 80, que viven como una familia común mientras llevan a cabo misiones encubiertas. La tensión entre sus deberes patrióticos y su vida afectiva revela el costo personal que exige la guerra de las sombras. El espionaje también ha sido un terreno fértil para la sátira. Películas como Austin Powers o Johnny English parodian directamente a James Bond, exagerando sus clichés hasta el absurdo. Y sin embargo, incluso en la risa hay reconocimiento. Todos sabemos cómo debe comportarse un espía, incluso si nunca hemos conocido uno real. Esa familiaridad con los códigos del género habla de su penetración cultural. Más allá del entretenimiento, la figura del espía se ha convertido en un símbolo de nuestro tiempo. Es el hombre o la mujer que sabe más que los demás, que vive entre líneas, que carga con secretos que no puede compartir. Es el individuo que representa en su carne el conflicto entre lo privado y lo público, entre el deber y la moral. Curiosamente, muchos espías reales han confesado tras su retiro lo aburrido que era el día a día. Informes interminables, semanas sin contacto, años de silencio. Lejos de la acción constante del cine, el espionaje auténtico exige paciencia, análisis y una vida entera dedicada a observar sin ser visto. Y sin embargo, necesitamos creer en los espías como héroes, porque nos tranquiliza pensar que alguien en algún lugar está vigilando los hilos del mundo
con competencia y valentía. La fantasía del espía perfecto es, en el fondo, una forma de creer que el caos global está bajo control. Pero lo cierto es que, muchas veces, no lo está. Los errores, las traiciones, los olvidos y las pasiones han marcado tanto la historia real como la ficticia del espionaje. Y en algunos casos, han dado lugar a historias tan increíbles que incluso los guionistas más imaginativos tendrían dificultades para inventarlas. Detrás de cada espía de ficción hay, en muchos casos, un rostro real, una historia oculta que supera con creces cualquier guión de cine. La vida de algunos agentes ha sido tan inverosímil, tan plagada de giros inesperados, que cuesta creer que no hayan salido de la pluma de un novelista. Otros, en cambio, han desmontado por completo la imagen glamorosa del espía perfecto. En ambos casos, el contraste entre mito y realidad es tan fascinante como revelador. Uno de los ejemplos más claros de inspiración directa es el de Sidney Reilly, espía británico del siglo XX conocido como el As de Espías. Sus aventuras, reales, pero narradas a menudo con tono legendario, incluyeron operaciones en Rusia, Alemania, Persia y China. Fue pieza clave en los intentos de derrocar el régimen bolchevique tras la Revolución Rusa y vivió múltiples identidades, romances peligrosos y misiones al límite. Su figura, enigmática y carismática, fue una de las inspiraciones reconocidas de Ian Fleming para la creación de James Bond. Sin embargo, Reilly acabó siendo capturado por la Checa soviética y ejecutado en 1925. Su final dista mucho del heroísmo limpio de la ficción. Más cercano en el tiempo está el caso de Richard Sorge, espía soviético que operó en Japón antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente periodista alemán, Sorge infiltró círculos diplomáticos y militares del Eje, ganándose la confianza de figuras clave. En 1941, alertó a Moscú del inminente ataque nazi a la Unión Soviética y, posteriormente, del hecho crucial de que Japón no planeaba atacar a la URSS en el corto plazo. Esta información permitió a Stalin trasladar divisiones enteras del frente oriental al occidental para defender Moscú. Sin embargo, cuando Sorge fue descubierto y ejecutado por los japoneses en 1944, el Kremlin apenas reconoció su labor. Solo décadas más tarde, se le concedió el título de Héroe de la Unión Soviética. Su historia, más que inspirar a un personaje de ficción, parece una novela de espionaje escrita por la propia historia. Otra figura extraordinaria, aunque mucho menos conocida, fue Nancy Wake, espía y combatiente de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Apodada el Ratón Blanco por su habilidad para escapar de las garras de la Gestapo, Wake coordinó sabotajes, organizó redes de información y lideró comandos armados en territorio ocupado. Su temple, inteligencia y valentía fueron legendarios. Tras la guerra, recibió numerosas condecoraciones, pero apenas ha sido representada en la ficción con la justicia que merece. Su vida podría haber inspirado a decenas de personajes femeninos complejos y poderosos, pero en cambio, el género muchas veces optó por el estereotipo decorativo de la espía seductora. La ficción también ha ignorado o suavizado las consecuencias psicológicas del espionaje real. Agentes como Oleg Gordievsky, coronel del KGB que trabajó secretamente para el MI6 británico, vivieron años bajo una presión insoportable. Tras ser descubierto en Moscú, escapó de la URSS en una operación de película, escondido en el maletero de un coche diplomático. Aunque su labor fue determinante durante los años más tensos de la Guerra Fría, Gordievsky ha vivido desde entonces bajo amenaza constante.
La traición a su país lo convirtió en objetivo permanente. Su vida, desde entonces, es una huida silenciosa sin glamour, sin martinis. Y luego están los errores, las fallas humanas, que demuestran que el espionaje no es un mundo de superhombres. El agente de la CIA, Aldrich Ames, por ejemplo, traicionó a su país durante años a cambio de dinero. Vendió informaciones a la URSS que provocó la muerte de numerosos informantes estadounidenses en Moscú. Lo irónico es que sus hábitos, compra de casas de lujo, gastos desmedidos, eran tan obvios que tardaron años en ser cuestionados. No fue un genio del engaño, sino un caso de negligencia interna monumental. Nada de lo que hizo tenía el estilo de un agente doble brillante. Fue simplemente un traidor con acceso y sin escrúpulos. Por otro lado, la figura del espía ha servido en ocasiones para encubrir operaciones turbias. El caso de Eli Cohen, agente israelí infiltrado en los círculos de poder de Siria en los años 60, es prueba de ello. Cohen logró ganarse la confianza de altos mandos militares sirios, llegando incluso a influir en decisiones estratégicas. Su información fue crucial para que Israel planificara sus operaciones durante la Guerra de los 6 días. Cuando fue descubierto y ejecutado públicamente en Damasco, se convirtió en un símbolo de entrega total, pero también en una advertencia brutal sobre los límites del disfraz. No menos inquietante es el caso del agente Robert Hansen, del FBI, quien espió para los soviéticos y luego los rusos durante más de 20 años. Hansen no lo hizo por ideología, ni por venganza, ni siquiera por fama. Lo hizo por una mezcla de ego, frustración profesional y la necesidad de reafirmarse como alguien más importante de lo que parecía. En muchos sentidos, representa al espía real más inquietante, el que actúa desde la banalidad, no desde la épica. En paralelo, han existido figuras que, sin pertenecer formalmente a servicios de inteligencia, jugaron papeles clave en operaciones encubiertas. Artistas, académicos, deportistas y hasta religiosos han sido utilizados como tapadera para misiones de observación y contacto. Algunos lo sabían, otros lo descubrieron después. La idea del agente accidental es uno de los rostros menos explorados, pero más verídicos del espionaje. Personas comunes que, por sus viajes, sus relaciones o sus posiciones, se convierten en piezas útiles sin saberlo. Todo esto contrasta enormemente con la narrativa popular, donde los espías son siempre audaces, efectivos, controlados. La realidad muestra que el espionaje está lleno de dudas, fracasos, errores de cálculo y dilemas éticos profundos. Que detrás del mito del héroe secreto hay muchas veces un ser humano roto. Y sin embargo, la fascinación persiste. Porque el espía representa una de las figuras más complejas de nuestro imaginario. Alguien que conoce la verdad, pero no puede compartirla. Que vive entre nosotros, pero no con nosotros. Que ha renunciado a su identidad para adoptar muchas otras. Después de tantos casos reales, tantos personajes olvidados o deformados por el cine, nos queda una certeza. La historia del espionaje no necesita adorno. Es por sí sola una novela interminable. Y como toda buena historia, también está llena de episodios insólitos, absurdos, casi cómicos. Porque incluso en la Guerra de las Sombras hay lugar para lo ridículo, para lo impredecible, para la torpeza humana. En un mundo de operaciones encubiertas, dobles agentes y decisiones letales, uno podría pensar que el espionaje es un arte frío, preciso, impecable. Pero la realidad, a menudo ignorada por las novelas y películas, está llena de momentos insólitos, de inventos que rozan el absurdo y de errores tan grotescos que provocan más risa que alarma. Porque incluso los espías,
Esos seres entrenados para el sigilo y la inteligencia están expuestos a lo más humano de todo: equivocarse. Uno de los elementos más fascinantes y caricaturescos del espionaje real son los gadgets, aquellos dispositivos diseñados para ocultar información, captar imágenes, comunicarse en secreto o, sencillamente, pasar desapercibidos. Muchos de ellos parecerían salidos de un capítulo de ciencia ficción, si no fuera porque realmente existieron. Durante la Guerra Fría, la CIA y sus homólogos desarrollaron herramientas tan extravagantes como ingeniosas. Uno de los ejemplos más conocidos es el paraguas búlgaro, utilizado en 1978 para asesinar al disidente Georgi Markov en Londres. El dispositivo, aparentemente un simple paraguas, disparó una diminuta cápsula de ricina a través de un mecanismo neumático. Markov murió días después, y la sofisticación del arma dejó atónitos incluso a los servicios británicos. Era la síntesis perfecta entre discreción y letalidad. También existieron cámaras ocultas en botones, grabadoras en hebillas de cinturón y pistolas del tamaño de una barra de labios. Uno de los más llamativos fue el culpígrafo, un bolígrafo que contenía tinta invisible y podía calentarse discretamente con la mano para revelar el mensaje. Pero no todos los inventos eran tan eficientes. Algunos gadgets, al pasar de laboratorio a campo, resultaban demasiado frágiles, complejos o simplemente inútiles. Se diseñaron zapatos con compartimientos secretos que se abrían accidentalmente, lentes con prismáticos tan evidentes que resultaban más sospechosos que útiles, y hasta cigarrillos explosivos que se activaban en el momento equivocado. En los años 60, la CIA probó incluso un proyecto llamado gato acústico, un intento de insertar un micrófono y un transmisor en un gato real, con la intención de usarlo como espía en embajadas soviéticas. El proyecto fracasó estrepitosamente. El primer gato, liberado para su misión de prueba, fue atropellado por un coche minutos después. La idea, absurda incluso para su época, fue cancelada tras millones de dólares invertidos. Pero no solo los aparatos daban lugar al ridículo. Las operaciones también están plagadas de fallos humanos que parecen sacados de una comedia negra. En la década de los 80, un agente encubierto de la CIA en Moscú fue captado por el KGB dejando mensajes ocultos en un parque. Había elegido como escondite secreto una roca en la que colocaba microfilms y notas codificadas. El problema es que la roca, por su forma particular, destacaba claramente entre las demás. La vigilancia soviética solo tuvo que observarla un par de días antes de interceptarlo. Cuando fue interrogado, admitió que la había elegido porque le parecía fotogénica. El informe terminó catalogado como fracaso por estética. También hubo errores de coordinación impensables. En una operación en América Latina, dos agentes de inteligencia de países distintos, supuestamente aliados, terminaron espiándose mutuamente creyendo que el otro trabajaba para una potencia enemiga. Pasaron semanas interceptando los movimientos del otro, hasta que en una reunión diplomática descubrieron que ambos estaban en la misma nómina. Fue un caso de fuego amigo en su versión más absurda. En otras ocasiones, los errores derivaron de descuidos personales. Se han documentado casos de agentes que olvidaron documentos clasificados en taxis, que perdieron dispositivos de grabación en bares o que se comunicaron con sus controladores a través de cuentas fácilmente rastreables. Uno de los fallos más graves de los últimos años ocurrió cuando un espía estadounidense usó el mismo servidor para enviar correos cifrados y mensajes personales. Esa torpeza permitió a servicios hostiles rastrear y comprometer toda una red de informantes. Los errores no siempre terminan mal. En la Guerra Fría,
Un espía soviético envió una carta a la embajada estadounidense en Suiza con información sensible. El problema es que la escribió con tal paranoia y usando tantos códigos que incluso los analistas más experimentados no lograron descifrarla. La carta fue guardada durante años en archivos sin uso, hasta que décadas después se entendió su contenido, cuando ya no tenía valor estratégico. Y luego están las historias de espías que simplemente no daban la talla. Durante una operación de reclutamiento en Europa del Este, la CIA intentó convencer a un funcionario de alto nivel para que desertara. Se le ofrecieron sumas enormes, una vida nueva, protección total. El funcionario aceptó y desapareció. Tras meses de búsqueda, descubrieron que había usado los recursos proporcionados para montar una empresa turística en el Caribe bajo identidad falsa. Nunca volvió a contactar. Técnicamente no traicionó a nadie. Simplemente se retiró antes de empezar. En otro caso, una operación de vigilancia fracasó porque los agentes usaban pelucas tan ridículas que llamaban más la atención de lo normal. Una niña los señaló durante una caminata. «Mira, mamá». La operación fue abortada en el acto. Estas historias no solo muestran que el espionaje está lejos de la perfección, también revelan su lado más humano, la torpeza, el azar, la imprevisión. Porque incluso en el mundo de las sombras, los errores dejan huella. Y a veces, son esas pequeñas fallas las que terminan contando la historia completa. Lo irónico es que muchos de estos fallos, lejos de desacreditar a las agencias, las vuelven más reales, más cercanas. Nos recuerdan que detrás de cada operación, de cada sigla secreta, hay personas con miedo, cansancio, errores de cálculo y sentido del humor. También está la historia de Noor Inayat Khan, una espía muy diferente a cualquier otra. Nacida en Rusia, de madre estadounidense y padre indio, descendiente del célebre Tipu Sultan, Noor fue escritora, músico y pacifista antes de convertirse en agente del PSOE británico durante la Segunda Guerra Mundial. Fue enviada a la Francia, ocupada como operadora de radio, una de las funciones más peligrosas del espionaje en ese tiempo. A pesar de las órdenes de retirarse cuando su red fue desmantelada, Noor decidió quedarse y seguir transmitiendo. Fue capturada, interrogada y finalmente ejecutada en el campo de concentración de Dachau. Nunca reveló ningún secreto. Su valentía y su historia poco convencional han sido reconocidas tardíamente, y aún hoy no ocupa el lugar que merece en la memoria colectiva del espionaje mundial. A veces las historias más increíbles ocurren por error. En 1961, durante el conflicto entre las dos Alemanias, un joven soldado de la Alemania del Este llamado Konrad Schumann fue fotografiado mientras saltaba la alambrada que dividía Berlín. Vestía el uniforme de la policía fronteriza del régimen comunista, pero decidió huir en el último instante. Su imagen, capturada por un fotógrafo estadounidense, se convirtió en uno de los íconos de la Guerra Fría. Lo que pocos saben es que, tras cruzar, Schumann fue protegido por servicios de inteligencia occidentales, entrenado y empleado en actividades informativas. Nunca quiso ser espía, pero su salto lo convirtió en una figura útil y simbólica. Su vida posterior fue discreta, marcada por el trauma y la incomodidad de haber sido, sin quererlo, un peón en una partida mucho más grande. El espionaje también ha tenido su dosis de romance y tragedia. Valerie Plame, agente encubierta de la CIA, vio su identidad revelada por la prensa estadounidense en 2003, en un escándalo político que enfrentó a la Casa Blanca con los medios y el Congreso. Su esposo, un diplomático que criticó públicamente la invasión de Irak,
fue el blanco de represalias indirectas, y la identidad de Plame fue filtrada como represalia. El escándalo no solo arruinó su carrera y puso en riesgo a quienes habían trabajado con ella, sino que evidenció cómo el espionaje puede ser utilizado no solo para defender a un país, sino también como arma política interna. Y luego están los espías que simplemente desaparecieron. Hombres y mujeres que, tras cumplir misiones delicadas, fueron borrados de los archivos, eliminados de las estadísticas, olvidados por las instituciones que una vez los necesitaron. Algunos de ellos aparecen mencionados en notas marginales, en cartas sin firma, en testimonios contradictorios. Agentes como Ethel Rosenberg, ejecutada junto a su esposo Julius en Estados Unidos por pasar información nuclear a la URSS, cuyo papel real aún se debate. ¿Fueron culpables? ¿Fueron utilizados como chivos expiatorios? La verdad, como ocurre tantas veces en el espionaje, se esconde tras capas de interpretación. Otros simplemente cambiaron de identidad tantas veces que ya no pudieron regresar a ninguna. Espías que vivieron años en países que nunca sintieron como propios, bajo nombres que no eran los suyos, y que terminaron aislados, anónimos, como testigos invisibles de guerras que el mundo ya había olvidado. Algunos terminaron sus días en pequeñas casas rurales, otros en pisos estatales bajo vigilancia, y algunos más en hoteles de lujo con pasaportes diplomáticos falsos. Pero todos compartieron una misma condena: no poder contar nunca su historia completa. Y es que el espía, en su esencia más pura, es alguien que debe vivir entre mentiras y morir con ellas. Al llegar al final de este recorrido, una sensación se impone. El espionaje no es un mito ni una exageración del cine. Es una parte inseparable de la historia humana, una herramienta que ha influido en guerras, alianzas, revoluciones y traiciones. Ha salvado vidas y las ha condenado. Ha construido imperios y los ha derrumbado desde dentro. Y sobre todo, ha demostrado que el poder nunca se ejerce solo con fuerza bruta, sino también con información, silencio y sombra. Y mientras el mundo siga girando sobre intereses, amenazas y ambiciones, ellos seguirán allí, silenciosos, observando. Muchas gracias por haber seguido el vídeo hasta el final. Si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte al canal, darle a me gusta al vídeo y dejar un comentario. Eso nos ayudaría mucho para poder seguir desarrollando contenido. Y como siempre, hasta pronto.